Qué rico que despierte con nosotros. En este momento son las 6:33 de la mañana y se une aquí a la transmisión el abogado Henry Lin, como todos los lunes, a informarnos de lo que tiene que ver con leyes de inmigración. Abogado, buenos días. Buenos días. Interesante porque hoy se celebra el Día de la Independencia, o sea, lo que le llamamos el 4 de julio. Fue ayer, pero como quiere festivo se extiende a hoy. Y en este caso, cuando yo pienso en este día, casi siempre me viene a la mente lo que es la ciudadanía. Pero tenemos miles de inmigrantes que pueden en este momento solicitarla y no lo hacen. ¿Por qué la gente no quiere solicitar la ciudadanía? A veces no es asunto que no quieren, tal vez hay antecedentes que en los casos puede ser de que no se sienten cómodos con el inglés, puede ser de que han viajado bastante. O puede ser razones económicas, porque es costoso aplicar por la ciudadanía en algunos casos. Lo que uno tiene que empezar a hacer es desarrollar esos mitos para deshacerse de esos mitos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay programas donde la persona no tiene que pagar el gasto del gobierno, que es $725. Entonces, si uno es de bajo ingreso, hay formularios que se pueden hacer en muchos casos donde ni siquiera se tiene que pagar esos 725. Otro obstáculo muy común es el inglés. Y entonces es algo de que la gente no se siente cómodo. Le doy el ejemplo, mi mamá fue residente por más de 20 años y le daba como miedo de aplicar, pero cuando ya por fin le dije, mire, esto es lo que es necesario, entonces ya se puso a practicar un poco y pasó la primera vez. Entonces es asunto de deshacerse de esos mitos que existen cuando estamos hablando particularmente sobre el inglés. O sea que entonces, si estamos hablando del inglés, en este caso, para yo tomar ese examen, necesito tomarlo en inglés, porque también he escuchado que hay ocasiones donde me permiten tomarlo en español. Exacto, hay varias ocasiones donde se pueden hacer en español o evitarlo del todo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno lleva 20 años ya con la residencia y es mayor de 50 años de edad, o si lleva más de 15 años con la residencia y es mayor de 55 años de edad, o por fin, si existe alguna condición médica que le previene retener nueva información. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad, Alzheimer's, o cualquier enfermedad que impacta la memoria, si ha tenido un infarto del cerebro o algo parecido, y tampoco tiene que ser tan dramático, ¿verdad? Tenemos que ver, porque hay formularios que se llenan con un doctor médico para determinar qué condición uno tiene que le previene retener nueva información. Entonces, una de esas tres formas se puede hacerlo o en su propio idioma o evitarlo completamente. Si en este caso no califico para una de estas excepciones, tendría que tomarlo entonces en inglés. Pero para este caso también me puedo preparar. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Bueno, esa es otra cosa que la gente piensa que tienen que ser expertos en el inglés y no es el caso. Eso estaba pensando. No es el caso. Lo que se necesita es tener suficiente entendimiento de mantener una conversación básica, saber cómo contestar las preguntas que están en los formularios. Eso es el nivel básico que se necesita del inglés. Y eso se puede practicar, se puede desarrollar un poco. Sí, uno debería practicar, por supuesto, pero tampoco es un nivel donde es tan fuerte el inglés. No es para tanto tampoco. Y también las preguntas, abogado, podrían ser intimidantes porque de momento cuando yo veo ese examen y pienso en examen de ciudadanía, yo pienso que me van a preguntar la historia de Estados Unidos. Y sí, posiblemente yo la estudié, pero era muy joven. En este momento no la recuerdo. Igual de difícil se le puede hacer a una persona que no es de este país, que llegó porque necesitaba llegar y entonces memorizarse y aprenderse toda la historia. Cuando no la vivió es difícil. Bueno, sí, pero también tenemos que tomar en cuenta que cuando tenemos los datos para prepararnos, pues, los libros para prepararnos para este examen, las preguntas que le van a hacer, ya sabemos cuáles van a ser las preguntas que uno se tiene que saber. Lo intimidante es que cuando uno lee eso, las preguntas le dan ejemplos de todas las respuestas posibles, pero si lee la pregunta correctamente, solo le pregunta por uno. Por ejemplo, nombre 1, un estado, nombre 3 estados de los 13 originales, ¿verdad? No es que se tiene que memorizar los 13 estados si la pregunta solo le pregunta por 3. Entonces, cuando uno ve estas respuestas, dice, Dios mío, ¿cómo va a ser que me voy a recordar tanta información? No, fíjese en la pregunta que le están haciendo, porque el número es lo importante. Si le piden nombre un
secretario de que le asiste al presidente. No es que se tiene que conocer los 20 diferentes secretarios que le están asistiendo al presidente. La pregunta solo le pide uno. No se deje intimidar por estas preguntas y respuestas. Preste atención a la pregunta y solo se tiene que memorizar lo que le están pidiendo saber. O sea que en este caso nos dan una guía, vamos a suponer, nos dan 100 preguntas con 100 respuestas y de ahí en el examen posiblemente ellos van a seleccionar 25. Correcto, y hasta las palabras que se tienen que leer y escribir están escritas al fin de la guía, porque esas palabras van a utilizar una combinación de esas palabras. Entonces, van a ver una lista tal vez de 25 palabras. La pregunta va a ser una combinación de esas 25 palabras. Por ejemplo, 4th of July is Independence Day. Y esas fueron palabras independientes en la lista. Si uno sabe cómo letrear cada una de esas, leer cada una de esas, ya sabe suficiente para pasar el examen. ¿Las preguntas son escritas, son verbales o hay una combinación que una parte del examen es escrito y otra parte es como una entrevista donde me van a hacer preguntas? Le piden escribir una oración y leer una oración. El resto es lo que el oficial de inmigración está haciendo, está evaluando qué nivel de inglés tiene uno a nivel conversacional. Entonces, si uno puede mantener la conversación, contestar preguntas como ¿a dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Pagas tus impuestos? ¿Debe impuestos? Si uno puede contestar a ese nivel de conversación, es suficiente. Gracias, abogado, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, asesorándonos. Interesantísimo el tema hoy, que estamos pues celebrando hoy también el feriado del 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.